Cuando hacía mucho calor, pues se formaba una fila de unos 50, 60 personas para ducharse y tenían un tiempo de 20 a 30 segundos para ducharse rápido para quitar y opacar el calor. Listo, eso ahí era una cosa difícil, un tema difícil esa fila. Y cuando quería uno utilizar allí el baño también era complicado. Es decir, no había privacidad, no había nada, siempre. Sí habían unas puertas, pero entonces unas puertas como en lata, pero esas puertas estaban dañadas y si usted la medio tocaba, pues la puerta se abría y a la final esos manes todos eran como dementes, entonces le abrían a uno y uno tenía que hacer las necesidades prácticamente que lo vieran, en la parte de abajo del patio, ¿sí? En la parte de arriba de lo que era ya las celdas, eso tiene pues un pasillo, no todas las cárceles son así, pero esta cárcel de Tuluá, hablo de la parte vieja, el sector viejo, porque ahorita hay una parte que es la nueva. En el sector viejo había, donde yo estaba, era un pasillo con las celdas a los lados y al fondo del pasillo estaban los baños. Entonces, en los baños pues habían como unas cuatro duchas, o sea, la perilla y la ducha en cada una, y habían dos inodoros. Entonces, pues allí la verdad no existe que la vergüenza ni que la pena. O sea, se entraban, digamos, unas 15, 20, inclusive llegué a ver hasta 30 personas, todos duchándose, o sea, totalmente desnudos. Allí usted se quedaba, digamos, sorprendido porque uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso mío, pues que yo venía con una vida normal y todo, y verme ante esta realidad en donde me tenía que quitar mi ropa totalmente, mi boxer, y me entiende, o lo que utilizara yo allí, me tocaba dejarme ver porque era obligatorio bañarse desnudo, era horrible. Es decir, yo veía allí, por ejemplo, las personas que unos estaban, digamos, afeitándose, obviamente su barba, otros afeitándose pues, que las axilas, otra persona afeitándose en la parte de abajo, la otra persona allí pues duchándose normal, el otro conversando, digamos, desnudo ahí mismo con el otro también duchándose. ¿Sí me entiendes? O sea, es decir, eran todos juntos, así como el estilo militar, ¿sí? O sea, era muy semejante al tema militar ahí, en ese punto, porque era así, todos los baños. Tremendo. ¿Y en esos momentos nunca llegaste a ver o eso se hacía respetar el tema de que en medio de, digamos, de estar ahí, algún otro fuera a tocar al otro? O sea, ¿nunca pasaba eso, un irrespeto o el pluma que tú nos dices hacía respetar esa situación? ¿O si llegaste a ver eso más de una vez? Pues a ver, básicamente yo veía eso, pero cuando estaban recochando, digamos, entre ellos mismos, es decir, molestando o no sé. Pero sí vi una vez un caso en donde alguien le tocó la nalga a una persona de los que se denominan los comunes. Los comunes quieren decir que no corresponden a los de la camioneta, que la camioneta son los escoltas del Pluma. Uno de los comunes le tocó una nalga jugando parqués, estaban en el pasillo, entonces cuando él les tiró la mano para tirar los dados, él devolvió la mano y le tocó una nalga a uno de la camioneta, de los de la escolta del Pluma. Pues ese día, solo por esa bobada de tocarle una nalga, se formó un problema el berraco, o sea, una cosa impresionante. Una discusión con el man, casi apuñalan al común, a la persona que no era pues de la camioneta de la Pluma. Y bueno, se me dio allí y no pasó nada, pero entonces sí, por simplemente esa bobada, pues casi se forma un problema allí. Claro que se veían muchos problemas y se veían muchas cosas allí, ¿no? Sucedían, por ejemplo, hay veces, digamos que se decían vulgaridades en el día, ¿sí? O cosas así. Y, por ejemplo, se presentaban a veces inconvenientes con los escoltas de la Pluma, es decir, los que mandaban en el patio eran la Pluma y los escoltas, entonces cuando alguien se metía con uno de los escoltas del Pluma, a agredirlos o a discutir o a llevarle la contraria a alguno de ellos, no pasaba nada, en el día no pasaba nada, pero cuando llegaban las horas de la noche, la luz la apagaban a las 10 de la noche para pues que todo el mundo durmiera en el pasillo, pero a las 11 de la noche a esa persona le llegaban, bueno, a esa persona que tuvo una discusión con el escolta de la Pluma, le llegaban por ahí unas 15 personas encapuchados, ¿sí? Y le daban palo y le daban garrote y le daban con zapatos y con chacle, puños y patadas y todo, solamente por haber respetado a esta persona. Y eso era muy frecuente, ver cómo les llegaban de noche a las personas y los aporreaban durísimo, los cascaban porque en el día cometieron alguna falla. O también sucedía a veces de que alguien, pues debido a que aquí en la calle eran indigentes y entraban allá de pronto como a la cárcel, caían por algún delito, ya sea de droga o de lo que fuera,
llegaban con las mañas de robar y todo eso, pues resulta que se veían casos en que robaban algún enlatado, algún atún, alguna sardina o algún enlatado a alguna otra persona y se daban cuenta de que lo hizo, el indigente pues lo hizo, pero en la cárcel, dentro de la prisión, y le metían qué tremenda pela también, es decir, lo cascaban tan horrible que yo decía, Dios mío, esto aquí no tienen realmente es compasión de nada. Todo eso se veía de John Byron allí. Qué tremendo, Roberto. Otra pregunta es, ¿cómo es trabajar en la cárcel? ¿Qué trabajos hay? ¿Trabajaste en la cárcel? ¿Cómo? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en la cárcel existen varios trabajos. Allí se trabaja mucho lo que es la madera. Allí se trabaja, no sé, creo que llama el RPG, no recuerdo cómo llama la madera. Ellos hacen de estas gallinas que tienen los huevos a los lados para las neveras, para ponerla encima de la nevera. Se fabrica también cuadros con figuras de caballos. Hacen también como estilo de porcelanas y todo eso con un te amo abajo para los mismos internos vendérselo y para que se lo lleven a las madres o a la esposa en el día de la visita. Eso es una manera de trabajar allí, el tema de la madera. También se trabaja pues las artesanías. Se ven, por ejemplo, las manillas que hacen manillitas, hacen camándulas. También el tema de la barbería se utiliza allí porque pues obviamente permiten el ingreso de la herramienta. Cuando se va a hacer una función así para trabajar, pues obviamente el director del IMPEC o el director de la cárcel, en este caso, él autorizaba cuando era para un buen fin, sí, para laborar. Pero entonces con la responsabilidad de que si algo sucedía, pues esa persona que firmó tenía que responder. Entonces, todo allí se veía, o sea, la gente es muy trabajadora. La gente allí se dedica a ganar dinero porque, pues, cómo sobrevivir también dentro de una prisión, pero pues buscaban la manera de hacerlo, ¿sí? No se ve el dinero en efectivo, quizá en algunas cárceles sí, he escuchado de que sí, en Bogotá, en la cárcel Modelo, en las cárceles de la 44 en Pereira o la Picaleña en Cali, he escuchado de que sí, de que se maneja el dinero en efectivo, los billetes, pero aquí en la prisión de Tuluá, recordándoles que es una de las terceras cárceles de Colombia más estrictas, con regímenes más estrictos de todo Colombia, de todo el país, no se maneja el dinero en efectivo, sino que se manejaban las tarjetas azules que traían como unos códigos y que esas se utilizaban para los teléfonos que hay dentro del pabellón, que es un teléfono azul, que eso sí lo ven ustedes en películas y en todo lado, donde uno pasa, marca el código de la tarjeta y uno hace como una especie de recarga a ese código en ese teléfono, entonces usted puede llamar a sus familiares de allí y todo eso, pero entonces eso estaba monitoreado por el mismo IMPEC, la llamada. Esas tarjeticas eran la plata, una tarjetica de esas equivalía a 5.000 pesos, aquí afuera, 5.000 pesos colombianos, entonces se negociaba con las tarjetas, se les llamaban RTs, a esas tarjetas se les decían RTs. Entonces uno negociaba con eso y pues así pagaban, así hacían transacciones, se pagaba, por ejemplo, si alguien tenía una bolsa de pan que algún familiar le envió desde la calle por medio pues del mismo IMPEC, ¿si me entiende? O por medio de los ordenanzas que son los que trabajan allí dentro de la prisión, o el expendio de la cárcel del pabellón. Entonces esa persona, digamos, tenía muchas bolsas de pan, entonces uno le decía, ve, vendeme 2 bolsitas de pan, necesito que me vendas 2 bolsas de pan. Entonces el man le decía, sí, claro, te vale una RT. Es decir, valía 5.000 pesos, 2 bolsas de pan que traían panes pequeñitos, de esos de 200 acá afuera en la calle, usted allá le metía 5.000 pesos a ese poquitico de panes. O sea, es decir, la comida y todo eso allí se negociaba a través de tarjetas de las que yo les estoy comentando. Qué tremendo, Roberto. Y una pregunta común es, o sea, privados de la libertad, a ustedes les dan tiempo de visita conyugal, pero en el caso de que, digamos, presos no tuvieran pareja, ¿hay algún tipo de prostitución dentro de la cárcel? Bueno, a ver, el tema de las visitas conyugales se manejaba hasta el día que yo llegué, se manejaba cada una vez por mes. Una vez por mes habían implantado esa norma un mes antes de yo llegar en el 2018. Es decir, un mes atrás era cada 8 días. Perdón, 2 meses atrás de cuando yo llegué, 2 meses atrás lo hacían cada 8 días, pero cuando yo llegué tuve la mala suerte, digámoslo así, de que la visita conyugal iba a ser una sola vez por mes, una sola vez por mes y 45 minutos nada más. Entonces era algo que ya usted lo sentía, digamos, como una carga, porque usted sabe que las necesidades de nosotros los seres humanos son,
son fundamentales. Pero pues allí se aplicaba algo que era una estrategia, yo no sé, o de pronto del IMPEC para que los mismos internos como que no sufrieran de eso, de la actividad sexual. Resulta que a nosotros nos echaban era alcanfor a las bebidas. El alcanfor no sé qué función es, la verdad lo he escuchado muy poco, pero entonces nos echaban alcanfor, veía que flotaban unas pepitas muy pequeñas blancas allí y en la bebida del almuerzo y en la bebida del desayuno y también en la cena, o sea, venían en todos tres y venía el alcanfor allí que era para uno sentir muy poco deseo sexual. Entonces eso nos ayudaba bastante para no sentir deseos y la verdad sí, nos controlaba, pero entonces muy duro, muy triste saber de que era una sola vez por mes y aparte de eso, pues se metió después el tema de la pandemia. Yo no conocí la pandemia, yo la conocí ya cuando finalizó prácticamente. Yo salí en el 2021 y en el 2021 ya estaba finalizando la pandemia, ya estaban con el tema de las vacunas, bueno, en fin. Entonces yo no conocí la pandemia, pero cuando se metió la pandemia, que estamos hablando creo que del año 2020 entero con principios del 2021, a nosotros en la prisión nos cancelaron las visitas, es decir, nos quedamos totalmente sin visitas, ni siquiera la conyugal al mes. Yo estuve un año y un mes, ¿sí? 13 meses, un año y un mes sin poder ver a mi esposa, a mi pareja. Es decir, no pude ni tocarla, simplemente la escuchaba por llamada, el tema de los celulares, pues como siempre habían allí celulares, pues la veía por videollamada y tocaba, digamos, muchas veces hasta uno tener intimidad con la pareja por videollamada. Así lo hacía todo el mundo porque era la única forma como de desahogar ese llanto, digamos, esa necesidad, esa necesidad. Pero igual se ve prostitución, o sea, hay alguna persona, digamos, más que todos son hombres, alguien de homosexual, de que ofreciera ese tipo de servicios. Sí, allí en la prisión se veían travestis, sí, las personas que llegaban de pronto por algún delito, digamos, de droga, la mayoría llegaban por droga, que eran travestis, los metían al patio de nosotros, porque igual ellos eran hombres, así ellos se consideran mujeres, pues eran hombres, ¿sí me entiende? Entonces el Estado. Eso le iba a preguntar, o sea, ya no es que porque sea que considera mujer, no, por su lo que es. Exactamente, claro, allá es por el género que usted es. Entonces nos ingresaban a los travestis al patio de nosotros y pues las personas ahí mismo le brillaban los ojos, por decirlo así, a más de uno, porque pues por fin veían una figura femenina allí o una representación de una figura femenina en el travesti, porque el travesti llegaba con su buen cabello largo, con sus senos pequeños, pero con senos porque se aplicaban, digamos, hormonas o tomaban hormonas. Conocí, por ejemplo, a casos a Briana, que se llamaba Brian, pero pues se apodaba Briana. Bueno, a varios, en sí no me acuerdo de los nombres, pero conocí varios travestis y también escuché, sí, no me consta ni logré ver eso, pero escuché de que sí hubo algunos internos que de pronto en un momento de que todo el mundo estaba dormido en la madrugada, en el baño, de pronto iban y tenían relaciones con ellos, o de pronto les pagaban para una RT, una tarjeta para que el travesti le hiciera un sexo oral al interno. Es decir, o sea, todo esto se veía y era muy normal porque pues estábamos en un encierro absoluto en donde ya la pandemia nos dañó las visitas, donde no existía sino solamente hombres, todo el tiempo estábamos viendo hombres allí y uno ya sentía como la necesidad impresionante, digamos, de una figura de una mujer. No, nunca tuve nada con esos travestis, sin embargo sí me tocó en algunos momentos pues arreglarles que las cejas, porque pues vuelvo y te digo, yo era la ocupación barbero allí en el pabellón, entonces yo les depilaba yo las cejas, me tocaba pues porque tocaba realmente, ¿sí? Y entonces compartía y charlaba con ellos y pues ellos así como que en confianza me comentaban de que habían algunos que sí eran como así, que les gustaba pues como homosexuales o que les gustaba el tema de los hombres y las mujeres. Tremendo. Roberto, ¿cómo fue tu primera Navidad dentro de prisión? ¿Cómo son las Navidades en una prisión? Cuéntanos de eso. ¿Cómo decoran? ¿Hacen novenas o no hacen nada? Y especialmente el 24 y el 31, ¿cómo son la experiencia en la cárcel? Bueno, la Navidad allí no existe. Allí en la cárcel usted no sabe diferenciar incluso de los meses. Los meses son los mismos, los días son iguales, no existe sino
No se celebran fechas especiales, nada. No se celebran fechas especiales, ni un cumpleaños de uno siquiera le importa a nadie. Un 31 de diciembre sí, se llegó a dar un feliz año. Pues yo, la verdad recuerdo, sí, que hoy en día de pronto porque está más, como más modernizado, no sé, de pronto la tecnología y todo, y por lo que hay celulares, videollamadas y todo eso, se podía de pronto hacer unas cosas distintas y podía uno hacer con su familia su videollamada y todo muy bueno, pero entonces allí no se celebraba la Navidad como tal, es decir, o sea, no existía. No existía la Navidad, sin embargo en los radios pues obviamente sí colocaban su musiquita decembrina y como los parranderos de diciembre y todo, pues porque allí sí hay radio, eso sí es legal, eso lo permiten común y corriente el ingreso. Y sí, uno sabía que era Navidad y que era diciembre por el tema de los radios, que escuchaba uno los discos parranderos y todo eso, pero la Navidad no existe allí, no, la pólvora se escuchaba muy poco, por ejemplo, la huya de la gente afuera, es que estamos siempre, o sea, en el sitio de la que es prisión, eso tiene como alrededor como unas paredes, pero las paredes están más o menos a una cuadra de lo que era el edificio, entonces siempre se escuchaba muy lejos, digamos, la huya de las personas, pero muy diminutamente, y eso era algo que lo torturaba a uno psicológicamente, porque uno sabía de que uno estaba muerto en vida, de que estaba congelado, de que prácticamente estaba muerto, sí, pero la gente estaba viva, o sea, había una existencia y existían los humanos comunes y corrientes, sino que uno estaba allí muerto en vida, o sea, uno hacía lo mismo todos los días, porque eso allí es una terapia, la cárcel es una terapia en donde solamente subir, bajar, subir y bajar y hacer lo mismo todos los días, es una secuencia que se repite todos los días y que no cambia, todos los días hace lo mismo y entonces eso era una tortura para nosotros. Qué tremendo. Y bueno, quiero preguntarte, ¿tú tuviste algún presagio antes en la cárcel o mientras estaba en la cárcel? Presagios es, o sea, que digamos, viviste, te diste cuenta que esto era algo que iba a ocurrir. ¿Nos puedes contar algo de eso? Bueno, de pronto sí, pero yo no lo asimilé, no le paraba muchas bolas, digamos, a eso. Quizás tuve de pronto algún sueño, algo sí, que me anunciaba de que iba a caer. Yo, yo le soy sincero, John Byron, yo pensé en ese tiempo cuando caí a prisión, yo pensaba era de que en cualquier momento iba yo a morir, más bien. Pensaba era de que yo iba a morir porque pues yo andaba en malos caminos, mi vida en ese tiempo era pues las mujeres, la rumba, era las salidas. Bueno, claro que eso de pronto mucha gente dirá que es normal, pero yo lo hacía en exceso. O sea, es decir, yo era totalmente mujeriego empedernido, aparte de eso era pues alcohólico, ¿no? Pero entonces sí mantenía mucho en fiestas debido a que tenía muchos amigos, que tenía muchos conocidos, entonces me invitaban y como yo trabajaba, entonces pues obviamente mantenía con dinero y pues obviamente mantenía saliendo y gastando y todo. Entonces me dejé llevar también drogas, porque también hubo momentos, no me gusta casi las drogas, pero sí hubo tiempo que consumía droga y todo eso, entonces yo sentía que en cualquier momento yo iba a morir por causa de meterme con mujeres comprometidas y este tema pues de las mujeres, que es algo muy delicado y por el cual muchas personas han perdido la vida en Colombia y en el mundo, por el tema de las mujeres comprometidas o por alguien celoso o por alguien que está detrás de una mujer, entonces matan al otro hombre para poder que el camino les quede libre. Entonces más bien yo pensaba de que yo iba a morir en cualquier momento y yo una vez recuerdo que yo le hice una oración muy pequeña a Dios, fue una oración más o menos de 1 minuto y medio, no sé, por medio, donde donde yo le decía a Dios, Dios mío, yo necesito que usted me cambie y que me haga una nueva persona, porque la vida que yo llevo en este momento es una vida vacía, es una vida que no me llena, es una vida que me está llevando cada vez más a la perdición. Entonces, pues le hice una oración a Dios con mucha fe y cuando le hice esa oración, pues yo a veces pienso de que lo que me sucedió a mí fue respuesta a esa oración que le hice a Dios, porque cuando le hice esa oración, a los 15 o 20 días yo caí en prisión. O sea, no lo puedo asimilar, no lo puedo comparar, no lo puedo así con toda seguridad, pero sí siento de que el haber caído a la cárcel, el haber caído allí, me libró de todos los enemigos que quizá yo tenía afuera y de pronto de muchas cosas que me pudieron haber pasado, como un accidente, un homicidio, bueno, cualquier cosa, pero yo sentía era más eso, de que iba a morir en cualquier momento y que Dios me daba la última oportunidad cayendo en la prisión para moldearme. Cuando yo caí en la prisión, conocí personas que me decían
que me decían, yo estoy aquí en la prisión, gracias a Dios, vivo, porque si yo no estuviera aquí ya estaría muerto, me decían ellos a mí. Personas que los estaban buscando para asesinarlos y la prisión, el caer a la cárcel, antes los libró de la muerte porque cuando ellos salieron ya de la cárcel, ya digamos el verdugo, la otra persona, ya había fallecido, ya lo habían asesinado, entonces ya no tenía peligro de nada. Es decir, yo también sentía lo mismo y a veces cuando me hablaban allí también de Dios, de la palabra de Dios, porque allí se predomina mucho la palabra de Dios en la prisión, se habla mucho del Señor, me hablaban y me decían, usted tiene la última oportunidad, va a tener la última oportunidad y tiene que saberla aprovechar, ¿sí? Entonces, sinceramente, Tremendo eso. Tremendo porque a veces uno piensa que la prisión, bueno, sí, claro, es una mala experiencia, pero ya lo que tú también nos dices es que está librando a muchas personas de morir. Claro. Pues, bueno, del lado, como dice la Biblia, sacar lo precioso de lo vil, de lo más oscuro que uno vive, realmente también están viniendo cosas muy buenas. Bueno, Roberto, también queremos preguntarte cómo fue el momento, cómo fueron los momentos en los que de pronto perdiste el contacto con lo que era la naturaleza, saber que vives rodeado de puro cemento, prácticamente. ¿Cómo fue ese momento en el que sales de prisión o ese momento en la cárcel? ¿Qué fue lo que más extrañaste en la cárcel? Aparte de lo que es tu familia y pues obvio, de las cosas obvias como nuestros hijos, ¿qué extrañabas? ¿Qué se te venía? Por ejemplo, comerte un helado o caminar o nadar en una piscina, no sé, ¿qué cosas así te venían a la mente que extrañabas en la cárcel? precisamente el nadar en una piscina era algo que yo anhelaba mucho, porque allí hay mucho calor, o sea, debido al hacinamiento, debido a tantas personas que conviven en ese encierro, más, digamos, el calor corporal de todas estas personas, porque allá se acumula, sí, o sea, allá se mantienen es prácticamente en pantalonetas y en chanclas y sin buzo, porque el calor es increíble. Si yo se los digo a ustedes, no me lo van a creer, pero es un calor, o sea, en temperaturas de 40 grados promediando. Y más que todo es plancha también. Entonces el calor de los humanos, el calor del mismo sol, formaba una especie de calor más sofocante. Entonces eso era lo que más me traía a la mente el deseo de poder sentir el agua, poder estar en una piscina. El día domingo me pasaba que yo llamaba a mi familia o a mi mujer y ella me decía que iba a ir con la familia al río. Yo me saboreaba ese río allá encerrado. Es decir, ustedes que están aquí en Libertad valoren, incluso yo, que ya estoy en libertad, valoremos todos el poder ir a un río, poder ir a ver la naturaleza, porque eso es algo que allá en prisión se extraña, o en el caso mío yo lo extrañaba. Y también el viento, el sentir el viento, el aire, allí no existe la sensación de viento, no existe el aire, como que no lo puede uno, digamos, sentir como aquí afuera ya en la libertad. Entonces, era algo que lo afectaba a uno bastante. El deseo de comer también algo, digamos, por ejemplo, me pasaba mucho en la mente el comerme una hamburguesa, el comerme un perro caliente, las comidas chatarras que le llamamos comúnmente nosotros aquí en Colombia. Entonces, porque realmente allí no hay esas comidas. O sea, allí a usted le daban las comidas muy, digamos, como en un estado muy, muy mal, no buena. Las papas, por ejemplo, traían por dentro gusanos, algunas veces usted veía los gusanos flotando en la misma sopa, la sopa no traía sal, no traían condimento, las carnes las fritaban, que nosotros decíamos, esto es pura carne como si hubieran fritado una chancla, ¿me entiende? Porque era carne tiesa que le desbarataba a uno la dentadura prácticamente. Incluso... La comida era buena. No, la comida no era para nada buena. Inclusive yo de tanto jalar carne salí con la dentadura torcida de la parte de abajo de mis dientes. Era maluca. Habían momentos, porque también hay que reconocerlo, de que la comida era buena, pero eran muy pocos. Y eso cuando cambiaban por así algo de chef,
de la cárcel, porque tienen un chef, todas las cárceles tienen un chef, que es el que da las órdenes de qué alimentos se van a hacer. Entonces cambiaban muy frecuentemente de chef porque renunciaban, porque los trasladaban, entonces las comidas variaban y eran muy insípidas. Entonces eso hacía que yo deseara más las comidas de la calle, el comerme, por ejemplo, una bandeja de pollo, o tomar un jugo bien rico como jugo de mora, o como un jugo de maracuyá de lulo, no sé, tomarme una gaseosa. Todas esas cosas las anhelaba. Entonces, eso fue algo que también me afectó en ese sentido. Me extrañé y hoy en día valoro, gracias a Dios, el poder disfrutar de todos estos alimentos aquí afuera. ¿Pero los menús variaban o ya sabías qué iba a comer el lunes, el martes? Claro, el menú era el mismo. El menú era el mismo para cada día. Los lunes, pues ya sabíamos que nos iban a dar y así sucesivamente todos los días. Sabíamos qué días era la carne, qué día era el pollo, qué día era simplemente, digamos, ¿cómo le llaman eso? Unas albóndigas o no recuerdo así. Y así, o sea, todo eso, las sopas o así, todo eso tenía sus días. Y aparte de eso se maneja una dieta muy estricta porque lo que necesitan allí es conservar la buena salud de los internos para que al Estado pues no se les vaya mucho dinero en el tema de que si se enferma algún interno o algo. Entonces siempre manejaba una dieta balanceada, muy baja en sal, muy baja en azúcar, muy baja en condimentos. Aparte de eso, el alcanfor en la bebida era también así como en dosis, pues como altas, pienso yo, para limpiar también el organismo general, no sé, pero entonces se manejaba eso así para controlar un poco como la salud de las personas. Tremendo. Roberto, otra pregunta. ¿Qué es lo más loco que llegaste a ver en la cárcel? ¿Lo más loco o te llegaron a lo que más llegaste a experimentar que te llegó a como a aburrir? O sea, ¿el estado de ánimo era igual o llegaron algunos días donde sí era un tenaz ver lo que se veía o había una secuencia en el comportamiento de los compañeros? ¿O cómo nos puedes contar qué fue lo más loco que llegaste a vivir ahí en la cárcel? Pues a ver, digamos, lo más loco que yo haya vivido como tal, no, pero sí hubo cosas que vi allí que, claro, marcan la vida de uno en el sentido de que uno nunca, pues, ha visto, ha sucedido, digamos, aquí afuera sucederá de pronto, no sé, en ciertas partes, en ciertos barrios peligrosos. Allí yo veía cosas dentro de la prisión, también cosas que eran graves, pero que yo haya vivido cosas locas como tal, yo no. O en cuanto a qué se refiere John Byron, más o menos, o en más específico, yo miro a ver. De pronto en la cárcel hay momentos donde alguien llegó, pues no quería tocar ese tema, pero hace poco lo que se vivió en una cárcel acá, el tema del incendio. Dicen, bueno, hay muchos temas conspirativos de que, bueno, que eso fue culpa del INPE, que eso fue culpa de X, del gobierno. Entonces, mi pregunta va como en ese sentido, de que hay días donde de pronto alguien amanece loco y quiere incendiar a todo el mundo, o eso es algo que no se ve. Por ejemplo, en cuanto a un tema, a tu opinión, porque aquí no queremos juzgar nada de ese tema, o sea, no queremos tocar nada, decir que así fue. Yo creo que Roberto tiene una opinión, pues por el haber estado allá, claro, eso a los que nos ven, a los que nos están viendo. Entonces el tema de que hace poco en la cárcel hubo un incendio, ¿qué Roberto nos puede decir que pudo haber sido un estado de ánimo, riñas o algo loco? Porque eso sí fue algo loco. ¿Cuántos muertos fueron? ¿Como 50 muertos? 56 van. 56. Entonces, aclaro a la opinión personal de Roberto, ¿qué considera que pudo haber ocurrido ahí? Bueno, precisamente ese incendio sucedió en la cárcel de aquí de Tuluá y precisamente fue en el pabellón del frente de donde yo estaba. Es decir, yo estuve en ese tiempo en el pabellón número 9, pero el incendio, y lo pueden buscar en internet en este momento ustedes en Google, incendio en la cárcel de Tuluá de este año 2022, eso sucedió en el pabellón número 8. Incluso muchas personas de allí, de los que murieron incendiados, eran conocidos míos. Yo los saludaba y todo, y aquí en la calle, acá afuera, también distinguía a unos dos, creo, o tres, no recuerdo,